Hola a todos, muchísimas gracias por la presentación, Andrés, y estoy realmente encantado de participar en el 9º Congreso de Recursos Humanos, Congreso Internacional, y te agradezco las primeras palabras para presentarme a la audiencia. Voy a hablaros hoy de cómo gestionar la ansiedad y cómo transformarla en energía vital. Y ese ha sido el objetivo de mi vida, especialmente en los últimos 5 o 6 años. Y espero que pueda daros una perspectiva que también sea relevante desde el punto de vista de la empresa. Ahora mismo yo vivo en el área de San Francisco y soy Chief Medical Officer, lo cual significa que dirijo todos los esfuerzos de desarrollo clínico en varias terapias génicas y de terapia celular. Pero la razón por la que estoy con vosotros hoy es porque quiero, desde un punto de vista de empresa y desde el punto de vista personal, daros algunas ideas de cómo gestionar la situación en la que se encuentran la mayoría de las empresas a nivel mundial. Y esa situación está relacionada con lo que en inglés llamamos Great Resignation, y que en español sería algo así como dimisión en masa. Es algo que está ocurriendo porque con la pandemia del COVID, mucha gente está empezando a ver su vida de una manera diferente. Ya no es solo estar mirando a lo que llamamos el balance del trabajo y la vida, sino que donde estamos llegando es a una revolución de vida antes que el trabajo. Entonces, lo que eso significa para la gente que trabaja en dirección de empresas, en mi caso, de nuevo, yo tengo un equipo clínico, trabajo junto a mi CEO y trabajo con todo el equipo directivo. Lo que estamos viendo es que tenemos que proporcionar a nuestros empleados, aparte de la alineación con la misión y la visión de la compañía, asegurar también que todos los aspectos relacionadas con nuestro departamento, nuestra función, están asociados con los intereses de cada uno de los empleados. Aparte de ello, debemos también prestar atención a el bienestar de nuestros empleados, el bienestar mental, el bienestar emocional y el bienestar físico. Parece algo como separado de los objetivos de una empresa, pero yo os puedo asegurar que intentando poner todo eso en línea, de nuevo, la misión y la visión de la compañía y las necesidades del empleado, va a aumentar la retención y la atracción de empleados a nuestras compañías. Voy a explicaros por qué yo pienso que puedo dar alguna información y puedo daros algunos consejos que pueden ser útiles. Y eso estaría relacionado con mi historia, con la manera en la que yo llegué a este momento de daros una charla acerca de cómo gestionar y transformar la ansiedad. En el otoño del 2014, yo tenía un puesto similar al que tengo ahora, Chief Medical Officer, responsable del desarrollo clínico en otra empresa, y todo iba muy bien, pero yo no me daba cuenta que tenía algo llamado ansiedad de alto funcionamiento. Este es un tipo de ansiedad que se tiene cuando estamos en un trabajo de altísimos requerimientos, cuando trabajamos muchísimas horas, pero prácticamente al tener tantas fechas límite y tantas actividades que debemos determinar prácticamente en el día a día, no vemos la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Yo prácticamente estaba en esa situación hasta que de un día para otro, mi hijo mayor tuvo una crisis nerviosa que requirió tratamiento médico. Ahora mismo está en rehabilitación y está muy bien y está haciendo una maestría. Pero en ese momento, toda la situación que teníamos dentro de mi familia, en mi empresa, mi situación personal,
se desmoronó, prácticamente como un castillo de naipes. Toda mi vida, después de prácticamente en aquel momento más de 35 años en la vida profesional, ahora casi 40 años, todo mi esfuerzo prácticamente se fundió en un momento. Y a partir de esa situación fue cuando yo empecé a buscar soluciones. Empecé a buscar cómo podía arreglar ese momento de dificultad, principalmente para mí y para mi familia, pero también dentro de mi empresa. Y fue cuando empecé inicialmente a conectar con otros médicos y científicos como yo, que en algún momento empezaron a mirar hacia atrás. Y no estoy hablando de mirar a algunos años o históricos, sino mirar a la tradición de la medicina china, de la medicina ayurvédica, de los temas de meditación, lo que se llama espiritualidad. Y al entrar dentro de esos aspectos me di cuenta de que no me servían, de que no era suficiente el hacer meditación, yoga o otro tipo de actividades de ese tipo para poder solucionar mi problema. Así es que llegué a la conclusión de que con toda mi experiencia de nuevo, muchísimos años en el tema de la investigación de neurociencias, de inmunología y con toda mi preparación médica, necesitaba algo que combinara el rigor científico de la medicina occidental con las ideas y la lógica holística de la medicina oriental. Una medicina que empezó a desarrollarse hace casi 3000 años, y así llegué a un concepto que otros han hablado de él, que se llama la tercera cultura, que es combinar ambos tipos de medicina. Así es que llegué a la conclusión de que tenía que crear algo que funcionara para mí. Trabajé unos años en esto y al final llegué a la conclusión de que podía comunicarlo y hablar con otros acerca de esas ideas. Y así es como llegué a desarrollar el tema de mindful framing, que significa crear marcos de referencia alrededor de la atención plena, y luego combinarlo con ideas relacionadas con cómo manejar nuestra mente y cómo utilizar todos esos conocimientos para poderlos incorporar en nuestra vida diaria. Aquí voy a leer la reseña del doctor Deepak Chopra, uno de los médicos científicos y también relacionado con la medicina holística, que leyó mi libro y escribió: Óscar Segurado desvela un sencillo y brillante método de atención plena. Mindful Framing contiene un tesoro de conocimientos holísticos, médicos y científicos esenciales para lograr una vida emocional y física saludable. Doctor Deepak Chopra. Este libro también está disponible en inglés o bien totalmente gratuito o con un pequeño pago, disponibles en Amazon y en prácticamente todas las formas de conseguir libros, tanto en Kindle o electrónicos o también como audiolibro. Así es que cuando pensé y cuando empecé a preparar todas esas ideas, me di cuenta de que estaba llegando a una manera de convergencia entre lo que yo había hecho durante todos estos años, casi 4 décadas, dedicado a aspectos, de nuevo, neurocientíficos, inmunología y medicina, asociada también con ideas holísticas de la medicina tradicional china y la medicina ayurvédica. Y esto es lo que me llevó a crear una infraestructura de lo que se llama psiconeuroinmunología, que es la conexión entre el cuerpo y la mente.
Es un concepto muy bien desarrollado, hay libros relacionados con esto y al fin y al cabo me pareció una forma adecuada de poder explicar toda la dificultad que todos tenemos en el día a día para comprender cómo funciona nuestra mente y cómo está relacionado con nuestro cuerpo. Y prácticamente como médico, como bioquímico en cierto sentido, cuando eres un inmunólogo, también estás metido en el tema de la medicina biológica, de la medicina química, de la medicina de las proteínas. Y al fin y al cabo, nosotros somos un cuerpo que depende de señales eléctricas, que es incluso la conexión entre las neuronas y los axones, y una serie de mediadores químicos o bioquímicos, y eso es lo que condiciona la manera en la que nuestro cerebro funciona y conecta con nosotros mismos, con el resto de nuestro organismo, y también con el resto de todo lo que nos rodea. Así es que voy a utilizar dos pequeños elementos, que son estos dos. Uno es una bola o una pelota que se usa para hacer malabarismos. La habréis visto muchas veces. Yo no la manejo muy bien para esto. Y el otro es un pequeño animalito de peluche que representa un linfocito. El glóbulo blanco, que es la clave, es el centro del sistema inmune. Vamos a empezar con la bola de malabarismo para empezar con neurociencia. De una manera muy simple, vamos a hablar de los tres cerebros que tenemos. ¿Cuáles son los tres cerebros? Y los tres cerebros se han ido desarrollando, por cierto, a lo largo de toda la evolución del ser humano, desde que éramos animales mamíferos. Y el primer tipo de cerebro que tenemos que nos hace humanos es la corteza cerebral. La corteza cerebral es con la que controlamos absolutamente todas las decisiones, con la que también formalizamos todas nuestras ideas, y ahí es donde en principio controlamos todo lo que nos ocurre. Pero ¿qué ocurre? Hay otro segundo cerebro que fue también desarrollado a nivel, aparte, por medio de la evolución, que es el cerebro mamífero. Es un cerebro relacionado con las emociones. Es el cerebro que hace que el padre y la madre en cualquier tipo de mamífero tengan una necesidad innata para proteger sus pequeños. Y luego hay un último cerebro, que es el cerebro, digamos, reptil, que es el cerebro que viene de esas reacciones inmediatas ante cualquier tipo de situación en la que nos encontramos en peligro. En esa situación es cuando tenemos los reflejos automáticos de lucha o de huida o de congelación. Entonces, ¿cómo funciona y cómo vamos a utilizar esta pelota de malabarismo para explicar cómo se conectan estos tres tipos de cerebros y cómo funcionamos? La primera situación en la que nos encontramos, que es la parte azul aquí, es cómo la corteza cerebral prácticamente conecta con pensamientos o conecta con experiencias que recibimos del exterior. Y en ese momento tenemos una reacción o un análisis que la mayoría de las situaciones es un análisis muy simple en el que prácticamente tomamos una decisión, una acción o decidimos no hacer absolutamente nada. En una segunda fase, esa corteza cerebral está mandando parte de esa información, la que considera relevante, lo que llamaríamos el área, yo lo llamo el color amarillo, al cerebro emocional, ese cerebro mamífero que prácticamente toma esa información del exterior o de nuestros pensamientos y empieza a procesarla desde un punto de vista emocional.
Y esto, si nos fijamos, es lo que pasa en nuestra vida diaria, en nuestra vida profesional, incluso en nuestra vida personal o interna, esa vocecilla que habla con nosotros. Todo esto ocurre de una manera automática y muy rápida. En el momento que esa información, cualquier tipo de información, un pensamiento, una experiencia, va al cerebro emocional, hay dos posibilidades. O bien el cerebro prácticamente considera que esa información es positiva y, de hecho, esa información recibe una especie de etiqueta en la que dice vamos a utilizarla para el futuro, vamos a ver cómo podemos reutilizarla para tomar una decisión en el trabajo o en nuestra vida personal, o también cabe la posibilidad de que esa información reciba una etiqueta negativa y entonces vaya al cerebro reptiliano, en el que la reacción va a ser negativa. La reacción va a ser de nuevo o de lucha, o de congelación, o de huida. Esta es la situación que se ocurre de una manera rápida, en una situación muy concreta. Lo llamaríamos todo el proceso una ansiedad situacional. Y esto ocurre regularmente, esto ocurre en el día a día y es, bueno, es positivo. Ese es el tipo de ansiedad que puede ser transformada en energía vital. Es un tipo de ansiedad situacional que nos dice tengo que terminar este trabajo o tengo que escribir este reporte y tenerlo listo al final del día. Tienes una cierta ansiedad, pero a la vez te da energía. Estás llegando a un momento en el que puedes realmente utilizar esa ansiedad de una manera muy positiva. Ahora, si esa ansiedad situacional se aumenta, la tienes con demasiada frecuencia o incluye determinadas circunstancias en las que prácticamente tienes una serie de pensamientos circulares, repetitivos y negativos, se produce la ansiedad crónica o el estrés. Y ese tipo de ansiedad no tiene ningún aspecto positivo. Prácticamente te lleva o bien a la depresión o a la falta de energía. Así es que hay que evitar que ese tipo de tensión, que ese tipo de ansiedad llegue a ese nivel de ansiedad crónica. Esos son dos conceptos muy simples que hay que recordar. Y ahí está la base de mis ideas y mi propuesta, que es el trabajar con esa ansiedad situacional y transformarla en energía vital. El problema es que nuestro cerebro no olvida. El problema es que nuestro cerebro, cuando has vivido una serie de años, de la infancia, la juventud, durante todos los años de la vida adulta, recuerda, desgraciadamente, los aspectos más negativos de lo que nos ha pasado. ¿Por qué? Porque le da una etiqueta emocional más potente y es lo que se convierte en traumas. Es lo que se convierte, yo los llamaría, en los esqueletos del pasado, que siguen ahí y salen a la superficie una y otra vez. Eso es lo que causa también estrés. Es el hecho de que haya una serie de elementos de nuestro pasado que se repiten y que se convierten en uno de esos casi 50.000 de media pensamientos que tenemos cada día. Y de esos 50.000 pensamientos, el 90% son repetitivos, circulares y negativos. Aparte de eso, hay también una serie de pensamientos que están relacionados con el futuro. Yo lo llamo los fantasmas del futuro. Y si uno pone en una balanza todos los problemas del pasado y todos los problemas del futuro, es mucho peso en el día a día. ¿Cuál es la solución? Y luego vamos a entrar dentro de todos esos aspectos. Es la atención plena al presente. Así es que lo que tenemos que hacer es entender, conocer y trabajar en ese presente.
Y ahí es donde yo me he enfocado y es donde yo proporciono una serie de ideas cómo hacerlo, lo que se llama mindfulness o atención plena en español. ¿Qué ocurre? Que toda nuestra vida, hasta ahora, hasta este momento, cada uno de vosotros, habéis creado en vuestro cerebro una serie de marcas, son circuitos impresos. Vuestra personalidad está ya programada, vuestro carácter es inamovible. Eso es lo que se llama el ego. Y es lo que automáticamente cada uno de vosotros, yo también, todo el mundo, intenta proteger. Es como cuando vas al trabajo, cuando estás con tu familia, tú esperas que tú sabes que tienes una personalidad, un carácter y lo proteges. Ese esfuerzo es absolutamente innecesario. Lo más importante es prestar atención al momento y dejar el pasado donde está. No te preocupes, el pasado está trabajando y está ayudando a estar donde estás. Y tampoco hay que preocuparse, hay que planear el futuro, pero no hay que preocuparse por el futuro. Hay que ocuparse, no preocuparse. Así es que todos esos aspectos son los que me llevaron a darme cuenta de la importancia de crear en mi mente una forma de alterar, de cambiar todos esos circuitos impresos y empezar a definir por mí mismo cómo quería yo ser mi vida, hacer mi vida. Así es que pasé 3 años trabajando en todos estos temas, escribí el libro, creé un instituto sin ánimo de lucro llamado el Instituto Neo-Chi. Es un instituto que podéis ver una gran cantidad de información, una serie de artículos que he estado escribiendo y estoy preparando la siguiente edición del libro en algún momento con muchas de las ideas de las que estoy hablando en este momento. Así es que, ¿cómo ahora vamos a ver todos esos problemas neurológicos, todos esos problemas psicológicos, cómo están relacionados con el sistema inmune? Ya os dije, y lo ha comentado Andrés en un momento, que yo prácticamente mi mayor interés profesional ha sido en la inmunología, el sistema inmune. Obviamente muy de moda ahora por la necesidad de responder a la infección por el virus, por el coronavirus. ¿Cómo funciona esto? Recordar cuando volvamos otra vez a la pelotita de malabarismo. Aquí tenemos, en el caso de que haya una señal roja, en el caso de que hagamos enviemos señales eléctricas negativas, que principalmente van por el sistema nervioso simpático y parasimpático, producen tensión, producen palpitaciones, producen una sensación desagradable, un nudo en el estómago, en la garganta, producen también una falta de poder respirar regularmente. En ese momento también se liberan una serie de hormonas. Esas hormonas o neurohormonas pueden ser la adrenalina, el cortisol, potencialmente la dopamina. Todos esos señales y neuroquímicas son observadas y incorporadas por cada uno de los billones de glóbulos blancos que tenemos. Ellos, digamos, que lo digieren. ¿Y qué ocurre cuando un glóbulo blanco digiere y toma toda esa información negativa que está inundando nuestro organismo? Lo que ocurre es que este glóbulo blanco se transforma en una célula con efectos negativos. Y aquí la tendríamos. Y esta célula ahora es un linfocito citotóxico. Es una célula que puede atacar nuestro propio organismo, y hay una serie de enfermedades autoinmunes que están principalmente relacionadas con este tipo de situación, donde el sistema inmune recibe tantísima información negativa de nuestro organismo, de nuestro sistema nervioso, de todas esas neurohormonas, en las que se produce
una serie de enfermedades muy difíciles de tratar. La única forma de tratarlas es con inmunosupresores. O sea, prácticamente tenemos que inmunosuprimir el organismo para que no tenga ese tipo de reacciones. Incluso en el caso del coronavirus, muchas veces es peor la respuesta del sistema inmune que la actual daño que hacen el virus COVID-19. Así es que por eso en muchos casos el primer tratamiento que se hace en individuos cuando están en la fase más activa y aguda del coronavirus es darles corticosteroides. De esa forma se reducen los efectos del sistema inmune. El sistema inmune es un sistema de defensa, pero a la vez es un sistema de ataque si no se coordina. Por eso vuelvo al tema en el que estamos hablando y donde me gustaría concentrarme, que es la psiconeuroinmunología. Todo el sistema inmunológico nuestro depende también de cómo lo manejamos y cómo manejamos nuestra vida y nuestro cerebro. Así es que vamos ahora a cambiar, después de que habéis escuchado tantas áreas de problemas, de situaciones difíciles, de situaciones que parecen incontrolables, ¿cómo podemos solucionarlo? Vamos a empezar con el día a día. Cuando la mayoría de nosotros se levanta por la mañana, te levantas cansado, tardas unos momentos en despertarte, vas al espejo, oh, mira, aquí está Óscar. Y principalmente, si tienes mala cara, dices, bueno, mira, claro, como siempre, como todos los días. Vas al desayuno, te preparas para ir al trabajo o para cualquier tipo de actividades y la mayoría de las actividades que haces durante el día son automáticas. Eres una especie de robot. No te preocupas de tomar cada día como una gran experiencia, como una posibilidad de cambio. Y ahí es donde tenemos que ayudarnos a nosotros mismos y también ayudar a nuestros empleados. Tenemos que darles cierta dirección para que vean que es posible cambiar o, más que cambiar, digamos, gestionar todos los aspectos de nuestra vida y utilizar para ello no solo los conocimientos que acabo de hablar de la neurociencia, de la inmunología, pero conocimientos holísticos que se empezaron a desarrollar hace miles y miles de años y hay sociedades como las sociedades orientales que realmente sufren menos que la sociedad occidental, en la que nos encontramos en una situación en la que tenemos un exceso de actividades, exceso de experiencias, exceso de bombardeo continuo de noticias y de nuevas situaciones. Es como estar en un circo en el que siempre tienes que estar haciendo alguna actividad. Entonces, eso no es positivo. No es positivo para poder controlar y para poder cambiar. Entonces, de nuevo, buscando soluciones. ¿Qué es lo que encontré y cómo lo solucioné para mí mismo? Antes de llegar a escribir el libro y empezar a dar todas esas ideas por medio del Instituto Neo-Chi, por medio de la práctica de Mindful Framing, y es buscar algo muy, muy, muy simple. Y es un objetivo importante, y es empezar a ver cómo controlar y cómo gestionar nuestros pensamientos. O sea que, en principio, nosotros nos encontramos con que como niños nos enseñaron a leer, a escribir, a calcular, pero no nos enseñaron a pensar, no nos enseñaron a percibir las sensaciones, no nos enseñaron a identificar nuestras emociones, no nos enseñaron cómo observar y gestionar experiencias y pensamientos. Por eso es muy importante el que nos demos cuenta de que hay que prestar más atención a cosas que nos rodean, incluso en el día a día, incluso nuestros familiares, nosotros mismos. Y cuando te miras en el espejo cada mañana, digas, voy a cambiar, voy a hacer una cosa diferente, voy a establecer lo que yo llamo marcos de referencia. Eso es Mindful Framing, que la mente tiene una serie de marcos de referencia
que nos ayudan a ir a lo largo del día a día y de la vida en general buscando mejorías, buscando no la perfección, no es la palabra adecuada, pero buscando una forma de mejorar en ese día a día. Para ello yo creé de nuevo el concepto del estilo de vida Neo-Chi. La palabra neo viene de naturaleza, emociones y organismos. Y organismo. Organismo y organismos, porque también hablamos de los demás. Y la palabra chi es una palabra oriental, se utiliza tanto en la India como en China para indicar energía. Y lo que quiere decir es que podemos extraer energía de la naturaleza, de las emociones y del organismo. Y os voy a explicar rápidamente cómo veo yo ese aspecto, cómo lo hago yo. Por ejemplo, desde el punto de vista de la conexión con la naturaleza. Yo lo llamo integración con la naturaleza también. Significa en entender la naturaleza desde un punto de vista muy holístico también. Y en mi libro yo describo, tengo imágenes incluso en color. Aquí tenéis. Esta es la versión en inglés, donde hablo de la naturaleza desde el punto de vista de los 5 elementos de la medicina ayurvédica. Y los 5 elementos de la naturaleza son la tierra, el fuego, el agua, el aire y el éter. Y lo veis aquí todo relacionado con un árbol. Y yo considero el árbol como la figura central de la conexión con la naturaleza. Es curioso que cuando normalmente vamos por la calle, en una calle normal, donde nos fijamos es en la gente, nos fijamos en los coches, el último modelo, y nos fijamos en las casas, en los elementos, pero los árboles que hay, todas las ciudades tienen árboles, nadie se fija en ellos. Es como lo que menos atención deberíamos prestar. Ahora, cuando yo cambié mis marcos de referencia, empecé a fijarme muchísimo más en la naturaleza, y estoy hablando no de ir al valle de Yosemite o ir a una gran zona de distracción, digamos, natural, pero algo tan simple como un árbol plantado en el medio de una calle puede servirnos para descubrir la increíble maravilla que es la naturaleza, que por cierto tiene todas las características que deseamos para una persona que tenga un carácter fuerte, que aguante las inclemencias del tiempo o de las situaciones y que a la vez sea capaz de adoptar e incluso transformar la energía solar por medio de la clorofila en actual energía y en hidratos de carbono que nosotros luego podemos digerir. O sea que las maravillas de la naturaleza son absolutamente impresionantes. Y si uno presta atención a eso, es la mejor forma de relajar la mente. Y eso se ha visto y se ha dicho continuamente, cuando incluso yo lo empecé a hacer ya hace años. Cuando pasan unas cuantas horas de trabajo, dejo el trabajo y salgo a pasear alrededor de las oficinas. O incluso puedo utilizar técnicas de visualización. Así es que esa es el primer aspecto del Neo-Chi Institute, la naturaleza. La segunda parte es las emociones. Normalmente nosotros tenemos unos sistemas impresionantes de desconexión de las emociones internas y externas. Los hombres tenemos más problema que las mujeres, que son más abiertas, funcionan mejor desde el punto de vista de lo que se llama la inteligencia emocional. Así es que nosotros como hombres tenemos que hacer un mayor esfuerzo. También las mujeres, pero no tanto, yo pienso. Y aquí es donde es el momento adecuado para olvidar nuestro ego,
para realmente desequilibrar nuestro ego e intentar ser neutrales y obtener información y emociones de los que nos rodean. Así es que es un aspecto absolutamente necesario el ser capaces de conectar con los que nos rodean y con nosotros mismos. Entender ese segundo cerebro, el cerebro emocional, que es capaz, en cierto modo, de controlar y de bloquear el paso al cerebro reptiliano y esos reflejos negativos que producen el estrés. Como veis, estamos haciendo un círculo y volviendo de nuevo al tema de la psiconeuroinmunología y cómo todo ello va a hacer que tengamos un mayor bienestar mental, mayor bienestar emocional y mayor bienestar físico. Entrando dentro del aspecto del bienestar físico, aquí es absolutamente esencial en que nos demos cuenta de que nuestro cuerpo tiene un límite de edad, de longevidad. Y entonces tenemos realmente que cuidarlo. Y no hay mejor manera de ver la forma en la que debemos tratarnos a nosotros mismos y ayudar a los que nos rodean que olvidarnos un poquito de la medicina occidental. La medicina occidental ha tenido unos desarrollos y un progreso tremendo desde que se empezaron a desarrollar los antibióticos y ahora antivirales y vacunas, etcétera. Pero es una medicina terapéutica. Es una medicina que trata una enfermedad una vez que esa enfermedad ha tenido lugar. Mientras que todavía, incluso hoy en día, la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica en la India, tienen una perspectiva más de prevención. Y es algo que nosotros podemos hacer nosotros mismos. Yo inicié una serie de ideas, unos marcos de referencia basado en muchas ideas ayurvédicas y de medicina tradicional china. En cierto momento hice acupuntura, en la que yo tengo, me enfoco en, aparte de mindful framing, que son este tipo de aproximación, digamos, al tratamiento, a la prevención, también tomando una serie de suplementos, cuidando mucho mi nutrición y haciendo ejercicio. Así es que todo eso es extraordinariamente importante. Y aparte de eso, yo creo que es muy importante que intentemos hacer nuestra vida mucho más simple. Nuestra vida, como he mencionado hace un momento, es extraordinariamente compleja. Tenemos demasiadas cosas que hacer, demasiadas cosas que comprar, que poseer. O sea que yo tengo una filosofía extraordinariamente simple y es menos es más. Y déjame daros algunos ejemplos. Posesiones. Todos queremos tener más y más cosas. Vemos la televisión, hay varios tipos de comidas, varios tipos de vestimentas, de coches, de viajes, etc. Lo más importante en la vida, y eso lo habréis oído muchísimas veces, son las experiencias. Y obviamente la experiencia puede ser un viaje a las Bahamas, pero también una experiencia puede ser el ir a un sitio donde no hemos ido hace tiempo, a un parque cerca de nosotros, ir a una tiendecita de la esquina y hablar con el dueño de la tienda. Son experiencias más que posesiones. Luego también menos es más es desde el punto de vista de la comodidad. Tenemos las casas cada vez más cómodas, unos sofás impresionantes, unos sillones. Olvidaros del sofá, del sillón, ir a pasear, ir a disfrutar y a conectar con la naturaleza. Luego tenemos un montón de distracciones, especialmente la televisión. Y ahí nos quedamos pegados a la televisión y a Netflix y a todas las posibilidades que tenemos, horas y horas y horas, en vez de fijarnos en las relaciones de los que nos rodean, amigos, familia, y en las relaciones con nosotros mismos. Yo creo mucho en el silencio, en lo que yo llamo la autorreflexión. Y por último tenemos el que no tratamos bien a nuestro cuerpo. Tenemos muchísimas posibilidades de comer muchísimas cosas. Y cuando estamos en el sofá, cuando estamos viendo la televisión
Estamos picoteando horas y horas, una cosita aquí y todo relacionado con los anuncios que estamos viendo en la televisión. Yo estoy haciendo ya desde hace años lo que se llama el ayuno intermitente, 16 horas sin tomar absolutamente nada, con lo cual es muy fácil de hacer. Comes un poquito más tarde, alrededor de las 4 de la tarde, y tienes tu desayuno a las 8 de la mañana al día siguiente. Evito la cena. Y de esa forma el cuerpo se regenera, se rejuvenece y nos encontramos muchísimo mejor. Finalmente, antes de entrar en la serie de preguntas dentro de un par de minutos, deciros que la solución, la forma de dar el primer paso para entrar dentro del estilo de vida Neo-Chi y Mindful Framing, o los marcos de referencia, es utilizar rutinas, rituales o incluso ceremonias. Y yo tengo 2 recomendaciones muy sencillas. El primero es por la mañana, al levantarme. Mi rutina incluye un momento de visualización que se puede hacer incluso en la cama, mientras uno se está despertando. Es visualizar las personas más importantes en mi vida. Y eso es un proceso que yo llamo el autobús de la ansiedad, está descrito aquí, consiste en cerrar los ojos, imaginarte que estás conduciendo un autobús y en ese autobús entran 2 personas muy importantes en tu vida, se sientan justo detrás de ti y tú piensas en esas 2 personas todos los días, o 3 personas o 4, y luego hay una serie de otras personas y otros aspectos que entran dentro de ese autobús de la ansiedad. Y luego la segunda actividad es por la noche, al intentar, antes de irme a la cama, utilizar lo que yo llamo las sensaciones, el momento sensacional del día, donde utilizo todos mis sentidos, especialmente al entrar en la cama, para empezar a conectar con la cama y empezar a hacer una de las cosas más importantes en la vida, es dormir bien. Y el ser capaz de dormir y relajarte. Con eso agradezco mucho este tiempo, estos momentos, y nos quedan unos minutos para preguntas o para aspectos que veáis que necesite yo clarificar. Así es, muchas gracias por sus consejos y por su información, señor Segurado, o el Doc Estilo de Vida, como también sabemos que le gusta que lo llamen, muy valiosos sus aportes, entre otros, para entender un poco más sobre algo que para muchos puede ser bastante complejo, un mundo difícil de entrar donde solamente con el dato de los 50,000 pensamientos al día, que tal vez con esta charla terminen siendo 70,000, pues nos reta, digamos, a todos como personas, como individuos, pero también como colectivos, como organizaciones y como sociedad, a pensar en herramientas y en maneras y esquemas para canalizar un poco mejor nuestros sentimientos, pensamientos y emociones y así pues lograr esa tan anhelada por todos, ese tan anhelado por todos bienestar. Tenemos, doctor Segurado, muchas preguntas. Tratamos de sintetizarlas en 2 o 3 que podrían resumir lo que nuestro público o algunas cosas de lo que nuestro público quisiera revisar. La primera es, entendimos algunas acciones personales o individuales que pudiéramos implementar para tener un mejor bienestar. ¿Qué actividades o acciones colectivas pudiéramos en las organizaciones con nuestros equipos de trabajo implementar, si pudiéramos asociarlo al lenguaje con el que nos plantea la charla, como rutinas o rituales dentro de la organización? Esa es la primera. Vamos por de a una. Sí, perfecto. Bueno, yo pienso que sencillamente sentarse con el equipo, y por cierto, yo creo más que nada en la importancia de los pequeños equipos. O sea que prácticamente en mi caso, aunque pertenezco a una organización grande, yo trabajo principalmente con mi equipo en mi one-on-one. Y yo pienso que el intentar conectar y crear todas esas rutinas y todo esto a nivel de toda una organización es muy difícil. Así es que yo empezaría sencillamente con aquellos que le reportan a uno o aquellos compañeros. O sea que y yo empezaría ahí. Sencillamente esa es mi idea. Todas esas ideas de las que he estado hablando, intentar asociarlas con, al principio, cuando yo tengo mi one-on-one con mi equipo, yo les pregunto ¿qué tal estás?
y dejarles, dejarles expresar antes que nada. Y les pregunto también, sin entrar, sin ser demasiado incisivo, les pregunto qué tal se encuentran en su vida personal y familiar, que me digan lo que quieran. Eso es suficiente. Yo creo que ese es el ritual principal que yo recomendaría. Perfecto, muy bien. La segunda pregunta relacionada precisamente con eso es la práctica del mindfulness y de las, digamos, diferentes iniciativas que aprendimos hoy, implementado en las organizaciones, con seguridad repercutirá en un mejor resultado de clima organizacional. ¿Qué otras variables se le ocurre que puedan mejorar alrededor de un ejercicio, bien sea one-on-one o ya como un tema más colectivo alrededor de la mejora en estos aspectos? Yo creo que es importante como organización, y yo pertenezco obviamente al C-suite de mi organización, el verbalizarlo, el decir a la gente, obviamente tenemos todos estos objetivos como empresa, tenemos estas fechas tope, intentamos tener la máxima productividad para decirles también en persona o en grupo, nos queremos preocupar por vosotros y por por vuestro bienestar mental, emocional y físico. Yo creo que sencillamente diciendo esas palabras, esas simples palabras, la gente va a tener una sensación de decir, esta empresa es diferente que de la empresa al otro lado de la ciudad. Prefiero quedarme aquí porque se van a ocupar de mí. Y de nuevo, vuelvo a repetir, estamos en el medio de una revolución vida-trabajo. Si seguimos pensando que el trabajo y la vida debe balancearse, estamos yendo en el camino falso. O sea, para ir a la realidad de hoy día hay que realmente concentrarse en el empleado desde un punto de vista personal. Muy bien, señor Segurado. Y la última pregunta corta, creo que la respuesta también será corta, es ¿cada cuánto se debe hacer el ayuno intermitente de 16 horas? Bueno, yo lo hago diariamente. Perfecto. Señor Segurado, muchas gracias por compartir con nosotros. Esperamos que siga yendo muy bien en todos sus proyectos.